Muy buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos este domingo 15 de agosto a nuestro tiempo devocional. Es un placer estar con ustedes. Espero que estén pasando una buena semana, que la hayan pasado y que estemos ahorita pues preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros durante la semana que inicia. Gracias por acompañarnos, a ustedes que están conectándose, a aquellos que nos van a ver más adelante. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar nuestro tiempo devocional siguiendo el libro de los jueces, un libro que sin duda dentro de las historias bíblicas es de las que más crea interés. El libro de los jueces está plagado de historias muy interesantes que nos dejan ver lo que Dios hace con las personas y cómo Dios puede utilizar a gente común. Generalmente cuando llegamos al libro de los jueces, nos enfrentamos con gente que vivió en una época de bastante necesidad. El libro de los jueces generalmente, al leerlo, no nos percatamos que manifiesta una historia de degradación dentro del pueblo de Israel. Cuando empieza el libro de los jueces nos encontramos con hombres que todavía habían vivido y habían experimentado lo que fue la gran victoria de la conquista de Israel, pero que a medida que pasó el tiempo se fueron mezclando con las naciones cananeas y con ello provocaron varias cosas, entre ellas, además del enojo de Dios, provocaron la decadencia moral y espiritual dentro del pueblo, cosas con las que Dios no podía convivir. A medida que vamos nosotros leyendo el libro de los jueces, lo que ustedes van a encontrar así de manera general es cómo en las historias se va yendo, por decirlo de esta manera, de mal en peor. Es decir, el pueblo se va metiendo en peores circunstancias, de tal manera que va creando una situación de aún hasta destrucción de ellos mismos. Así que el libro de los jueces, cuando nosotros lo leamos, tengamos cuidado de ver realmente en qué sección del libro estamos, porque si estamos en la primera parte vamos a ver cosas grandes, ¿no? Y cuando vamos llegando hacia el final del libro, sí vamos a ver cosas grandes, pero dentro de otro ambiente espiritual, un ambiente de decadencia. Los líderes que encontramos al principio van a ser diferentes, moral, espiritualmente, ¿verdad? Van a ser más decadentes. Hoy nos toca reflexionar sobre uno de estos personajes que vamos a encontrarlo más o menos a la mitad del libro. Y es el famoso Gedeón. Este hombre, ¿verdad? Es muy interesante porque pertenece a esa parte de la Biblia que nosotros reconocemos o hemos aprendido que se les llama los grandes héroes de la fe. Cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos en el capítulo 32, perdón, el capítulo 11, versículo 32 en adelante, el autor de la carta a los Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Como ustedes pueden ver, el autor está refiriéndose mucho a esta época de los jueces y de hecho menciona a algunos de ellos, como son Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, e incluso nos lleva hacia el final cuando ya entra el tiempo de Samuel y David. Y lo curioso del asunto es que él habla de las grandes cosas que estos hombres hicieron, como fue sacar fuerzas de la debilidad, hacerse fuerte en batalla, poner en fuga ejércitos, tapar bocas de leones, conquistar reinos, etcétera, ¿verdad? Y al ver nosotros todas estas cosas, pues obviamente, pues nos sentimos hasta emocionados, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos gustan las historias en donde se ven portentos, ¿verdad? Estos hombres fueron así. Y entre ellos decíamos, se menciona al personaje que vamos a ver ahora, que es Gedeón. Eh, Sin embargo, cuando empezamos a ver la historia de Gedeón, nos encontramos con una historia completamente diferente, ¿verdad? Al principio de la historia de Gedeón que encontramos en Jueces capítulo 6 versículos 1 al 24, es una historia totalmente distinta. Nos encontramos con un hombre, Gedeón, que era un perfecto y absoluto incrédulo. Eh, Cuando Dios se acerca a él, Gedeón no lo recibe con alegría ni con gozo, ¿sí? Cuando llegamos a ver la historia de Gedeón, nos encontramos con un Gedeón lleno de dudas. Dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos ha sacado Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Miren, Gedeón era una persona muy consciente de la realidad. Gedeón sabía perfectamente bien que, que el pueblo estaba pasando por situaciones precarias. Y obviamente lo primero que él se preguntaba es, ¿y dónde está Jehová? ¿Dónde estás tú? Eh, la duda de Gedeón era muy grande. Además de esto, no solamente Gedeón tenía dudas sobre Dios, sino que tenía dudas de sí mismo. Cuando Dios le dice lo que va a hacer y cómo va a trabajar, Gedeón empieza a manifestar esas dudas sobre su persona. Dice el versículo 14, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mis padres. El concepto que Gedeón tenía de sí mismo era un concepto sumamente bajo. Sentía que él era de una familia pobre y por ser pobre no tenía mucho futuro, pero también sabía que era el menor y por ser el menor era de los más despreciados de la casa, porque en aquel entonces los que importaban eran los mayores. Y Gedeón dice, ¿yo qué voy a poder hacer? ¿Sí? El concepto que él tenía de sí mismo era sumamente bajo. Es por esto que Gedeón hace algo que para algunos cristianos es un acto de una gran fe, cuando realmente no lo es, ¿verdad? Lo que Gedeón hace es pedir una señal de Dios.
Miren, yo he encontrado a mucha gente que piensa que debe de hacer esto al Señor, ¿no? Que cuando tiene algún compromiso o alguna duda, mejor pedir una señal de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer. Volvemos al asunto. Recordemos que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y la situación espiritual del pueblo era sumamente baja. Por eso es que Gedeón aquí lo que hace en realidad es manifestar una falta de fe. Él no confía plenamente en Dios y por esto es que le pide señal. Dice, yo te ruego si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Oye, ¿cómo está eso? Estás hablando con él. Dice, ¿cómo que realmente eres tú? Es como si ustedes me estuvieran diciendo ahorita, ¿realmente es el hermano David quien está platicando, quien está hablando con nosotros o es otro? A ver, mándenos una señal, mándenos por favor su WhatsApp y le vamos a mandar un mensaje y nos va a contestar. Y si es usted, entonces seguimos. ¿Sí? Noten ustedes cómo es la falta de fe de Gedeón que le lleva precisamente a esto, ¿no? Le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, fíjense, Gedeón era una persona que dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. Por eso, Gedeón tenía que usar muletas espirituales, ¿no? Al estar pidiendo señales de Dios. Y lo curioso del asunto es que cuando Dios le muestra que sí realmente es Él, en lugar de contentarse, se llena de temor. Dice en el versículo 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces, en lugar de estar contento y de sentirse feliz de que Dios haya tenido compasión de él y le haya dado su oportunidad, él tiene temor. Así que cuando nosotros, fíjense hermanos, empezamos a ver a estos personajes que son llamados los héroes de la fe, no debemos pensar que siempre fue así. El llegar a ser un héroe de fe fue un proceso en la vida de todos ellos. Y como es el caso de Gedeón, empezaron siendo gente completamente incrédula. Gente que no confiaba en Dios, gente que no confiaba en sí mismos, gente que necesitaba de algún tipo de apoyo externo, ¿verdad? Y que cuando se enfrentaba a Dios, resultaba que le temían. Tenían miedo de haberse realmente encontrado con el que deseaban encontrarse. Era una situación bastante absurda. Por eso vale la pena que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿cómo es que Dios eligió a estas personas? ¿Y qué fue lo que Dios hizo para transformar este carácter? Sin duda, tú te habrás preguntado, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para realmente poder ser una persona de fe y desarrollarme como un verdadero héroe de la fe? Bueno, Dios hizo varias cosas con Gedeón en este pasaje que acabamos de estar leyendo, del versículo 11 hasta el 26, y me gustaría considerar con ustedes unas cuantas cositas para ver cómo fue que Dios transformó el corazón incrédulo de Gedeón. En primer lugar, lo que observamos es que lo que Dios hace es llevarnos a pensar de nosotros de manera correcta. Aquellas cosas que nosotros no vemos en nuestra vida, Dios sí la ve. Cuando Gedeón está allí quejándose de Dios y todo lo demás, Dios se dirige a Gedeón con estas palabras. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Recuerden que nosotros estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Que Gedeón era una persona con un bajo concepto de sí mismo.
Su autoconcepto estaba por los suelos. Él no sabía ni siquiera la potencialidad que había en su vida. Y Dios sí lo sabía. Es por eso que Dios deja ver lo que nosotros no vemos. Dios empieza a manifestar cuál es la potencia que está en nosotros, cuáles son las capacidades, las habilidades que nosotros tenemos y que pensábamos que no las teníamos. Dios se enfoca entonces, en primer lugar, en corregir el autoconcepto de Gedeón. Gedeón era un varón esforzado y valiente. Él no se había dado cuenta de que, aun siendo el más pequeño de la familia y siendo de una familia pobre, ¿sí? Él tenía la capacidad de servir a Dios, él tenía la capacidad de esforzarse en todo lo que hacía, y es muy probable que mucho de lo que la familia tenía aquel entonces era gracias a Gedeón, porque él tenía que estar al frente de las cosas. Como para él eran cosas rutinarias, él no las consideraba como especiales, pero Dios sí lo consideró. Entonces esa constancia en el trabajo, esa constancia en el esfuerzo por salir adelante, fue lo que Dios captó y le dijo a Gedeón: tú eres así, eres esforzado y valiente. En segundo lugar, lo que Dios hace es mostrar el apoyo para el desarrollo de estas habilidades, de estas capacidades. Por ejemplo, en el versículo 14 le dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sí? Dios entonces le está mostrando a Gedeón que Él está presente, que esa fuerza que Gedeón tiene y que él desconoce, ahora Dios la va a utilizar porque Dios la conoce perfectamente bien. Dios va a estar con Gedeón, le va a mostrar todo su apoyo, le va a ayudar, le va a animar. En los momentos de debilidad, Dios va a entrar. Esto es algo que nosotros debemos de considerar también. La rutina, pocas ocasiones, nos hace ver cuando Dios interviene en nuestra vida. Estamos tan atareados en las cosas y a veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es algo especial. Sin embargo, ¿verdad?, cuando Dios trabaja en medio de nosotros, nosotros lo ignoramos. Hermanos, es momento de que nosotros hagamos altos de vez en cuando para reflexionar en qué es lo que Dios está haciendo en nosotros y cómo Dios nos está apoyando en el trabajo y está haciendo ver todo el potencial que hay en nosotros para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Pero no solamente muestra el apoyo en medio de estos grandes retos. Hay una tercera cosa que Dios hace y es dar confianza. Ustedes saben que la confianza, hermanos, es un estado en donde nosotros descansamos en algo. Ya sea que descansamos en la fuerza de alguien o en el conocimiento de alguien. Esa confianza no es fácil tenerla porque nosotros de cuando en cuando, ¿verdad? Nos sentimos desesperados, ¿verdad? Porque la gente no está actuando como debería de actuar. Bueno, Dios lo que hace con Gedeón en este momento es darle confianza. No solamente le dejó ver todo el potencial que hay en él, no solamente le mostró que va a estar con él y que lo va a apoyar en todo, sino que ahora le da la confianza que Gedeón necesita. Dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No le dice que probablemente va a sufrir, no le dijo que probablemente va a pasar adversidades, no le dijo que sin duda le va a doler, no, Dios afirma lo que va a pasar. Dios ve al final de toda la obra. Vas a derrotarlos como si fuera un solo hombre.
una sola nación va a caer bajo tu poder. Eh, yo no sé si nosotros estaríamos contentos o estaríamos tranquilos si Dios nos dijera cuál va a ser el final de nuestra historia, ¿verdad? Y cuál va a ser la gran victoria que vamos a obtener. Pero aquí Dios se lo dijo, ¿no? Dios le dice, confía, vas a ganar la batalla. Todavía eso para Gedeón estaba un poquito verde en su mente, y necesitaba un elemento más. Es aquí cuando Gedeón hace la propuesta, no, dame una señal. Cuando Gedeón hace esto, cualquiera de nosotros podría decir, ay, este pecador, ¿no? Pidiendo señales, cuando realmente debe de confiar. Ya Dios le dijo lo que va a pasar, ya Dios le dijo cómo es, ya Dios le puso el reto, ¿verdad? Y le dijo que va a estar con él. ¿Por qué sigue pidiendo señales? Bueno, Dios muestra algo más a Gedeón en medio de esta señal. Y lo que le muestra es su condescendencia. Eh, Dios no es tan rudo como nosotros para juzgar, como en ocasiones lo hacemos, ¿no? Nosotros a veces cortamos de tajo, pero Dios se mostró condescendiente con Gedeón. Gedeón le pide, mira, voy a traer la ofrenda, entonces él se va, trae el cabrito, pero Dios le dice, yo voy a esperar. ¿Sí? Yo tengo todo el tiempo del mundo. ¿Quieres preparar un cabrito? Ve, hazlo. No sé cuánto tiempo se tardaría en preparar un cabrito, ¿verdad? No creo que haya sido en unos 10 minutos, tener que ir a matar el cabrito, tener que descuartizarlo, sacar las piezas, meterlo en la olla, hacerlo. Yo creo que esto fue un trabajo de varias horas, ¿verdad? Y Dios le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces Gedeón preparó el cabrito, todo, y lo trae y lo presenta delante del Señor. Y él, cuando se lo presentó, Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura. Fíjense, no solamente fue el cabrito, también hizo pan. Y poniéndolo sobre la peña, vierte sobre ellos el caldo. Entonces fue un trabajo arduo. Entonces, después de todo, Dios le dice, está bien, lo voy a aceptar. Ponlo en la peña, pon el pan y echa el caldo encima de todo. Y así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Querías una señal, Gedeón? Aquí está. Ya entendemos por qué Gedeón en ese momento tuvo temor. Porque en ese momento, con un Dios condescendiente, eh, tuvo la oportunidad de ver todo el poder de Dios. Cómo el fuego salió de la peña, cómo se consumió todo, y el ángel de Jehová no dijo ni pío, sino que en ese momento, ¡fum!, desapareció de la vista de Gedeón. Sin embargo, Dios le aclaró sus dudas. Jehová le dijo, versículo 23, paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Dios le llevó confianza. Como ustedes pueden ver, cuando Dios quiere hacer algo con un hombre como Gedeón, que era un hombre que le faltaba la fe y quería llevarlo a niveles especiales, Dios hizo varias cosas. Dios permitió que Gedeón viera todo el potencial que había en él. Dios le mostró su apoyo en medio de retos grandes. Dios le dio confianza al llevarlo hacia el final de la obra. Y al final de todo, en medio de un ambiente de temor, Dios le da paz. Hermanos, uh, yo creo que hay dos puntos de partida si nosotros queremos realmente servir al Señor. Uno de ellos es
el de la perspectiva de nuestra desgracia, como lo hizo Gedeón. El pueblo está mal, nos están vapuleando, nos están robando, nos están quitando, ¿verdad? El hecho de verse a sí mismos. Aquí estoy yo, soy pobre, no tengo, me hace falta, soy el más pequeño, no soy bien aceptado, no soy bien visto. Vemos la desgracia que es alrededor de nosotros y en nosotros. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de fe, debemos empezar a dejar de ver nuestra desgracia y a empezar a ver la segunda cosa, que es la grandeza de Dios. Empezar a ver las cosas como Dios las ve. Empezar a ver las cosas desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva de desgracia nuestra. Mirar que Dios es grande, mirar que Dios es infinito, mirar que Dios tiene poder absoluto, mirar que Dios es el soberano. Hay dos puntos de partida si queremos ser hombres de fe. El primero de ellos es mirar nuestra desgracia. Entonces Dios va a tener que hacer un proceso más grande con nosotros, como lo hizo con Gedeón. O empezar a verlo desde la perspectiva de Dios, desde su grandeza, desde su poder. Por eso, fíjense que en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo número 3, el autor de la carta nos da esta exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que el pecado hace, hermanos, es reflejar nuestras limitaciones, reflejar nuestra desgracia. El pecado nos aparta de Dios y no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Por eso nuestra fe no se desarrolla. Yo quiero animarles entonces el día de hoy con esta historia de Gedeón, para que nosotros empecemos a poner nuestra mirada en lo que es la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Padre, y que sigamos adelante. Las desgracias siempre van a venir, las limitaciones siempre van a estar presentes, pero en medio de ellas la grandeza de Dios se va a dejar ver. Y tú, como hombre, como mujer de fe, vas a poder salir adelante. Así que piensa bien en Gedeón. No seas como él, mirando su desgracia, mirando sus limitaciones, sino piensa como Dios. Empieza a ver la fortaleza de Dios en ti y lo que Dios está haciendo en tu vida y a dónde te va a llevar. Y que Dios te anime y te haga crecer en esa fe que tanta falta nos hace el día de hoy. Hermanos, crezcamos entonces en esta fe, confiando en la grandeza de nuestro Dios. Bien, pues gracias a todos ustedes que nos se conectaron hoy. Moni Gordillo, Betsy, Eva Salazar, hermana Sara Tobía, como todas las veces, ¿verdad? Qué bien, Raquel Vargas, Caro Jiménez, Elena Aranda, Miriam Arellano, ¿quién más tenemos aquí? Roberto Castellanos, ay, Roberto Carlos, Eunice Alvarado Pérez, ay, mi nietecita, un besote para ti, mi amor. Obed Ramírez, Eunice Pérez, mi hija también. Eh, um, bueno, yo creo que es aquí, deben ser las otras nietas. Beso también para ustedes, corazones. Patti, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Silvia, Leo, Álvaro, Conchita Terán, Conchita, qué gusto. Un saludo a ti también. Lolis, un saludo para ti también. Delia, gracias por sus comentarios.
Marco, a mi otra hija Sara, si ya di besos a los demás, también a ti hija te van mis besos también. Yolanda Torres, María Unice Pérez, ah, ya ves. Eh, besos, 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 abuelitos. Hoy mis nietas estuvieron muy activas en el chat. Leo Patiño, José Javier, Blanca, Gloria Méndez, Rosa Isabel. Bueno, muchos comentarios, hermanos. Gracias por sus saludos y deseamos que el Señor les bendiga grandemente en esta semana, que les use. No olviden conectarse a las 11 de la mañana al servicio de nuestra iglesia a través de internet. Así que les parece bien si terminamos el día de hoy con una oración. Les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos diste este día hoy. Gracias porque nos guardaste, nos cuidaste, estuviste con nosotros y podemos recordar, Señor, cómo los hombres de fe se forjan a través de tu gran poder. Queremos, Señor, que nos ayudes a crecer en la fe y como decían los apóstoles, aumentanos la fe. Sabemos que, Señor, vamos a tener que conocerte más, confiar más en ti, en tu palabra, en lo que tú dices, Señor, y disfrutar de tu grandeza. Agradecemos, Señor, todo lo que haces con nosotros. Gracias por darnos este día, encomendamos la semana en tus manos y todas las actividades. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Esperamos que el Señor siga utilizando sus vidas grandemente y que sigan, hermanos, como dice el apóstol Pedro, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que de esta manera nuestra fe se afirme cada día. Que Dios les bendiga. Nos vemos por aquí en 15 días nuevamente. Pero no se olviden que mañana seguiremos con la historia de Gedeón. Que Dios les bendiga.